I Eu speak. falo. Je parle. Я говорю. Я Она говорю. говорит. Я Ваташи ва ханаshi Я masu. снова أنا говорю. أتكلم. Yo hablo. Hola, vamos a leer fragmentos de un cuento de Eduardo Sacheri que se llama Me van a tener que disculpar. Me van a tener que disculpar. Yo sé que uno no puede andar por la vida reprobando a sus rivales y disculpando a sus amigos por el solo hecho de serlo. Tampoco soy tan ingenuo como para suponer que uno es capaz de sustraerse a sus afectos y a sus pasiones, que uno tiene la idoneidad como para sacrificarlos en el altar de una imparcialidad impoluta. Digamos que uno va por ahí intentando no apartarse demasiado del camino debido, tratando de que los amores y los odios no le trastoquen irremediablemente la lógica. Pero me van a tener que disculpar, señores. Hay un tipo con el que no puedo. Esa tarde arranca, en apariencia, como tantas otras, una pelota y 22 tipos. Y otros millones de tipos comiéndose los codos delante de la tele, en los puntos más distantes del planeta. Pero, ojo, que esa tarde es distinta. No es un partido. Mejor dicho, no es solo un partido. Hay algo más. Hay mucha rabia y mucho dolor y mucha frustración acumuladas en todos esos tipos que miran la tele. Son emociones que no nacieron por el fútbol. Nacieron en otro lado, en un sitio mucho más terrible, mucho más hostil, mucho más irrevocable. Pero a nosotros, a los de acá, no nos cabe otra que contestar en una cancha, porque no tenemos otro sitio, porque somos pocos, porque estamos solos, porque somos pobres. Pero ahí está la cancha, el fútbol, y son ellos o nosotros. Y si somos nosotros, el dolor no va a desaparecer, ni la humillación a determinarse. Pero si son ellos, ay, si son ellos, si son ellos, la humillación va a ser todavía más grande, más dolorosa, más intolerable. Vamos a tener
que quedarnos mirándonos las caras, diciéndonos en silencio, ¿te das cuenta? Ni siquiera aquí, ni siquiera esto se nos dio a nosotros. Y con semejantes antecedentes de tarde borrascosa, con semejante prólogo de tragedia, va este tipo y se cuelga para siempre en el cielo de los nuestros, porque se planta enfrente de los contrarios y los humilla, porque los roba, porque delante de sus ojos los afana. Y aunque sea, les devuelve ese afano por el otro, por el más grande, por el infinitamente más enorme y ultrajante. Porque, aunque nada cambie, allá están ellos, en sus casas y en sus calles, en sus pubs, queriéndose comer las pantallas de pura rabia, de pura impotencia, de que el tipo salga corriendo, mirando de reojito al árbitro que se compra el paquete y marca el medio. Pero hay más, porque el tipo, además de piola, es un artista. Es mucho más que los otros. Arranca desde el medio, desde su campo, para que no queden dudas de que lo que está por hacer no lo ha hecho nadie. Y, aunque va de azul, va con la bandera. La lleva en una mano, aunque nadie la vea. Y los va liquidando uno por uno, moviéndose al calor de una música que ellos no entienden. No sienten la música, pero sí sienten un vago escozor, algo que les dice que se les viene la noche. Y el tipo sigue adelante, para que no se lo olviden nunca, para que allá lejos los tipos dejen la cerveza y cualquier otra cosa que tengan en la mano, para que se queden con la boca abierta y la expresión de tontos, pensando que no va a suceder, que alguno lo va a parar, que ese morochito vestido de azul y de argentino no va a entrar al área con la bola mansita a su merced, que alguien va a hacer algo antes de que le amague al arquero y lo sortee por afuera, de que algo va a pasar para poner en orden la historia,
y que las cosas sean como Dios y la reina mandan, porque en el fútbol tiene que ser como en la vida, donde los que llevan las de ganar, ganan, y los que llevan las de perder, pierden. Se miran entre ellos y le piden al de al lado que los despierte de la pesadilla. Pero no hay caso. Ni siquiera entonces van a evitar entrar en la historia como los humillados. Los 11 ingleses despatarrados e incrédulos, los millones de ingleses mirando la tele sin querer creer lo que saben que es verdad para siempre, porque ahí va la bola a morirse en la red para toda la eternidad. Y el tipo va a abrazarse con todos y a levantar los ojos al cielo. Y no sé si él lo sabe, pero hace tan bien en mirar al cielo, porque el afano estaba bien, pero era poco. Así que, señores, lo lamento, pero no me jodan con que lo mida con la misma vara con la que se supone que debo juzgar a los demás mortales, porque yo le debo esos 2 goles a Inglaterra. Y el único modo que tengo de agradecérselo es dejarlo en paz con sus cosas, porque ya que el tiempo cometió la estupidez de seguir transcurriendo, ya que optó por acumular un montón de presentes vulgares encima de ese presente perfecto, al menos yo debo tener la honestidad de recordarlo para toda la vida. Yo conservo el deber de la memoria. Espero que les guste. Chao. Yo hablo.